Bendecidos con toda bendición, en esta mañana les saludo y les doy una cordial y bienvenida a mi canal, el canal de Enoch. Gracias a Dios por estar otra vez más con ustedes, llevando esta palabra que tiene vida, que tiene poder, esta palabra que está escrita también en la Sagrada Escritura. Y yo siempre, para llevar el mensaje, siempre también estoy comparándola con la Sagrada Escritura. No, así nomás no me gusta llevar el mensaje, porque hay mucha gente que le gusta que le comprueben con la Biblia. Entonces es ahí, bendecidos, cuando nosotros comenzamos a hacer las cosas bien. En esta mañana quiero hablar un tema, y el tema va a ser el gobierno de Dios, que está basado en Proverbios, el capítulo 29, el verso 12, para nosotros estar preparados para ese gobierno de Dios, porque ustedes saben muy bien que Dios va a gobernar este mundo. ¿Y cómo lo va a gobernar? Con su pueblo. Es el pueblo de Dios el que va a gobernar en esta tierra. Si no puede gobernar Dios si no es con el pueblo mismo. Entonces aquí en Proverbios, en el capítulo 29, el verso 12 dice: si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Entonces, ¿por qué yo escojo este tema así? Porque hasta aquí todos los gobiernos no han estado haciendo bien las cosas. Por eso yo siempre les insto y les digo, un gobierno, para que gobierne bien, tiene que primeramente acogerse a la palabra de Dios. Porque si nosotros vamos al libro de Romanos, el capítulo 13, dice que Dios es el que pone las autoridades, los reyes, los alcaldes, los jefes políticos, todas las autoridades, ministros, embajadores, no están puestos si no es de parte de Dios. Pero aquí en Proverbios dice: si un gobernante atiende la palabra mentirosa. Si nosotros nos vamos en Apocalipsis, el capítulo 17, dice: la gran prostituta, la que ha fornicado con los reyes de la tierra. Un día les dije yo en otro mensaje que ya se conoce quién es la gran prostituta, la madre de las rameras. Dios no está hablando de una mujer, Dios está hablando de una organización, de una iglesia que es conocida como la Iglesia Católica. Lamentablemente, yo que tengo que decir, porque todos los requisitos, todo lo que dice ahí en el Apocalipsis 17 y en el capítulo 18, nadie más tiene un cáliz de oro sino la Iglesia Católica. Y dice: la que fornicó con los reyes de la tierra, porque fornicar no significa que tenía relaciones sexuales, sino que el apego, la comunión o el enganche que tenía con los presidentes. Porque la mayoría de los presidentes de la tierra han sido de la religión católica. Entonces fueron guiados por esa religión, y si atendieron a esa palabra mentirosa, entonces ese gobernante no puede ser de Dios. Voy a leerlo de nuevo. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, dice ahí, todos sus servidores serán impíos. Eso más bien lo que ha sido es eso, que no ha habido una verdad. Porque figúrense, ustedes saben,
todas estas autoridades, todos alcaldes y todos, hacían lo que el padrecito decía, lo que el curita ordenaba. Entonces, ¿cómo va a andar bien si desde el principio está mal? Entonces, ahora, y dice la Escritura en Isaías que el que regirá las naciones será la raíz de Isaí. De la raíz de Isaí brotará un tronco. Ese es que está hablando del Hijo del Hombre que va a venir. Y entonces nosotros, ahora, como es que yo estoy haciendo ver estas cosas, ¿cómo es lo que nosotros vamos a gobernar, hermanos, en la tierra? El gobierno de Dios en la tierra. Porque si nosotros nos damos cuenta, el mensaje que llevó el apóstol Pablo, él todo era en lo que él decía gobierno. Vamos a ver aquí en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, me parece que está en el capítulo 3, donde él dice, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que gobierne bien su casa. Está hablando de un gobierno, y aquí está, primera de Timoteo, el capítulo 3, el verso 4, ya, los requisitos para un obispo. Y el verso 4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Aquí nos viene hablando el apóstol Pablo de la iglesia. Recuerden que el Señor Jesucristo, cuando hizo una pregunta a los apóstoles y les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro respondió y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesucristo le dijo, no te lo he revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca afirmaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino. Entonces es la misma iglesia que fundó el Señor Jesucristo, de lo que está hablando acá el apóstol Pablo. Que nosotros, él está hablando de un gobierno, y ese gobierno de Dios se va a levantar, como dice vuelta acá en Isaías, que lo vamos a leer también en este momento. En Isaías se va a levantar ese pueblo que ya no se va a dejar dominar por esta gran prostituta, madre de las rameras, esta iglesia que ha engañado al mundo entero y ha fornicado con los reyes de la tierra. Ya no se dejará engañar. En el capítulo 11 de Isaías dice, y saldrá una vara del tronco de Isaí. Ahí es lo que yo les estaba hablando, una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Cuando habla del tronco de Isaí, Jesucristo de Nazaret vino de la raíz de Isaí, pero después dice vuelta de un tronco cuando es la segunda venida de Jesucristo. Cuando vino José Luis de Jesús Miranda como el Hijo del Hombre en el siglo pasado, ya en el año 1931, y desde el año 1973 se comenzó a predicar el Evangelio de la Gracia, donde ya nosotros llegamos a conocer que no hay pecado, que no hay diablo, porque el diablo fue destruido, según lo que dice en Hebreos en el capítulo 2, verso 14. Entonces ahí vino el Hijo del Hombre, dándonos este conocimiento y aclarando el Evangelio de la Gracia, y haciéndonos que nosotros
nos pongamos en el fundamento que son las 14 epístolas del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 2, verso 16, dice que cuando Cristo venga, Él juzgará al mundo conforme a mi evangelio. Entonces, por eso es lo que cuando viene el Hijo del Hombre, Él solamente viene y habla el mensaje y lo saca a las personas de las religiones, donde cualquier religión donde han estado, y comienzan a entender el evangelio de la gracia. Porque hasta ahí había un mundo de religiones, ya se había levantado la apostasía y habían cantidad de religiones, y todos predicaban a Cristo y todos iban a la misma cabeza que es Jesucristo, pero con diferentes formas, diciendo: yo soy testigo de Jehová, yo soy Alianza Cristiana, yo soy bautista, yo soy pentecostal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ninguna dejaba los rudimentos, porque todos bautizan. Y si nosotros vamos al libro de los Hebreos, el apóstol Pablo dice: a mí Dios ya no me ha mandado a bautizar, sino a predicar el evangelio. Dice que el bautismo es un rudimento, la imposición de manos es un rudimento, el llamamiento al arrepentimiento, perdón de pecados, obras muertas, resurrección, son rudimentarias. ¿Y qué hacen la mayoría y la cantidad de religiones de iglesias? Pero le dice la Biblia que primeramente tenía que levantarse el hombre de pecado, el hijo de perdición. Tenía que salir primero la apostasía, para que después venga lo claro, lo verdadero. Dice que ahí Dios se iba a manifestar en el capítulo 4 de 1 de Corintios, en el verso 5 dice: cuando venga lo claro, todo se va a perfeccionar. Entonces nosotros, hermanos, ahora estamos llegando a conocer, es lo que yo les decía a unos hermanos un día por ahí: yo predico el evangelio como en no, pero siempre basado en las 14 epístolas del apóstol Pablo. Porque, hermanos, el régimen que va a coger la iglesia de Dios o los hijos de Dios para regirse bajo las ordenanzas de estos estatutos que va a tener el pueblo de Dios, van a ser las 14 epístolas del apóstol Pablo. Usted ha visto que alguna religión por ahí, organización, el credo, lo que sea, tiene unos estatutos y reglamentos, o cooperativa, como formen allá, como forman en el mundo, tienen sus estatutos y reglamentos, y que está constituido bajo también lo que es la asamblea de nuestro país, o el Congreso, está aprobado por ellos, y sobre eso se rigen, como rezan los estatutos y reglamentos que están constituidos ahí de esa organización, de esa cooperativa. Entonces nosotros, el pueblo de Dios, que nos vamos a regir de ahora en adelante, es bajo los reglamentos y órdenes o dictados que dejó el apóstol Pablo. En las 14 epístolas del apóstol Pablo, desde el libro de Romanos, 1 de Corintios, 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses, 1 de Timoteo, así Tito, Filemón y Hebreos, todas esas cartas, esos van a ser los reglamentos para el pueblo de Dios, para los que están rigiendo, como dice allá en Isaías: Él regirá con vara de hierro. Voy a leer un poquito más lo que dice, para nosotros de ahí guiarnos y leerles otros textos más que tengo escritos. Dice: reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor de Jehová. Eso se refiere al Hijo de Dios, a Jesucristo, al Hijo del Hombre, y también en nosotros, porque nosotros estamos llevando esta palabra.
Por eso yo siempre le he dicho que el hombre tiene que acumular ciencia, conocimiento, sabiduría, inteligencia. Yo me he cruzado por ahí por la calle y a veces me han salido la gente y sé que ellos están escuchando la palabra, porque ahora gracias a Dios tengo mi propio canal y todos los días estoy llevando la palabra. Y por ahí me salen unos y me llaman: don Nelson, venga, yo quiero conversar. Explíqueme cómo es esto, cómo es más. A algunos les ha cogido la curiosidad del 666, porque la Iglesia Católica, las religiones los tenían engañados que eso era malo. Y yo les comienzo a explicar y les digo: ¿quién escribió el Apocalipsis? Ellos, algunos ya saben, dicen fue el apóstol Juan. Pero yo le digo, el apóstol Juan fue de la circuncisión y el apóstol Juan se equivocó. Por eso él dice: yo veo y no entiendo. Y comenzó a ver muchas cosas, porque Dios le dijo al ángel: hazle ver esto y confúndelo. Y lo vio a Jesucristo como bestia. Pero al mismo tiempo él dice que la gente dirá: ¿quién será este que no puede, hace tantas maravillas del mundo, que nadie podía hacer como él las hacía? Se quedaba admirado, porque en la visión él lo veía así. Porque cuando uno tiene una visión, uno la ve de una forma, pero en la realidad no es de esa forma, sino es de otra forma. O sea, Dios se presenta de una manera. Por eso le dice el ángel a Juan: las aguas que has visto no son aguas, son gente, muchedumbre de gente. Uno tiene que saber entender esa visión que Dios le da, en ese sueño que Dios le ha dado, y poderlo entender. Quiero leer un poco más. Dice: y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad para los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Cuando dice la vara de su boca, no se refiere que es una vara, es la palabra, hermano, lo que nosotros estamos dando. Por eso en el Corintios, el capítulo 15, verso 52, dice: sonará la trompeta, y al sonar la trompeta, dice, nuestros cuerpos serán transformados. Pero la trompeta es la que nosotros estamos hablando. Por eso dice: no arguirá con lo que ven sus ojos, ni han oído sus oídos, sino que Dios juzgará con justicia a la tierra. Y dice: y a los pobres. Por eso en el Nuevo Testamento dice la Biblia clarito que a los pobres les es predicado el Evangelio, pero no para que sigan siendo pobres, sino para que sean ricos en la fe y en la gracia de Dios. Porque para eso Dios nos llamó a nosotros, no para que seamos pobres, hermano. Ya, Cristo dice que se hizo pobre por nosotros, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos, dice el apóstol Pablo a los Corintios. Entonces nosotros de aquí en adelante ya no vamos a llamar pobres a nadie, porque en la organización de nosotros, en los que han creído en la gracia y en la verdad, ya dejarán de ser pobres. Esto no quiere decir que usted va a tener casas, carros o lo que sea. Eso es añadidura. Pero lo que Dios nos está diciendo en nosotros, que vamos a ser ricos en la fe y en la gracia de Dios. Cuando el hombre llega a tener fe es lo más importante, porque él sabe alguna cosa que va a realizar, la hace por fe y para fe. Como está escrito: el justo por la fe vivirá. Y por el oír de la palabra de Dios. Isaías 55, mire lo que dice.
Dice, ¿por qué gastas tu dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oíd atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, y oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, y por jefe, por maestro a las naciones. Ahí está hablando Dios de que Él va a dar a su Hijo por jefe de las naciones. Por eso lo que yo le digo, que el que va a gobernar es Jesucristo, con vara de hierro. Y la vara, por eso resulta, en muchos lugares del mundo hay gente que está predicando, pero predicando un evangelio claro, así como el que yo le estoy hablando, sin religión, sin denominación, sin inmiscuirse con ninguna religión, sino que simplemente la palabra de Dios, con justicia, con equidad y con la palabra que es santa, que sale de nuestros labios, brotará de nuestros labios. Entonces nosotros vamos a comenzar a gobernar con el Señor, desde que nosotros ya comenzamos a llevar esta palabra, y todavía sigue diciendo aquí, dice, he aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Abba, Padre. Entonces, cuando nosotros venimos a Jesucristo, hermanos, nosotros somos perdonados. Por eso dice, buscad y me hallaréis, llamadle en tanto que está cercano, porque Él es grande en misericordia y amplio en perdonar. Nosotros vemos cuando el apóstol Pablo se destaca escribiendo las Sagradas Escrituras, y en el libro de los Romanos dice que Él nos perdonó ya. Él llevó nuestros pecados. Dice que con una sola ofrenda Dios nos quitó el pecado de en medio. Pero igual yo lo quiero leer para que les queden las cosas bien claras. Y nosotros ahí vemos de que el apóstol Pablo nos hace entender. Hebreos, el capítulo 9, verso 26 dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y cuando Él venga, dice, vendrá sin relación con el pecado. El verso 28 dice, así que después, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Una bendecida por ahí me decía, ¿y qué es eso cuando Él venga sin relación con el pecado?
Figúrense, porque la religión católica y las demás religiones lo han tenido enseñado al hombre en la tierra, al hombre y la mujer, desde niños, que había pecado. Por eso yo comencé con el tema del gobierno de Dios en la tierra, y en Proverbios, el capítulo 20, verso 12, que dice: si un gobierno atiende a la palabra mentirosa, es que si se apegaron a la religión católica, por lo regular que no salen bien parados, porque la religión católica es palabra mentirosa, que no le estoy diciendo yo, sino que aquí la Biblia dice, oí el número, a ver, Romanos, el capítulo 10, Apocalipsis, el capítulo 17, voy a leer desde el verso 1. Vi entonces a uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con las cuales han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. No les estoy mintiendo yo, ¿no? Esa es la iglesia católica. Y miren más decirlo como dice el verso 3: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre la bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura escarlata. ¿Ustedes han visto cómo sale el clero católico? El papa y los obispos con su vestidura blanca, pero por de encima se tiran una capa de color rojo escarlata o rojo carmesí. Eso quiere decir ahí. Y aquí está. Dice: la mujer sentada sobre la bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro. ¿Qué más claro canta un gallo cuando el cura alza el cáliz y dice: oremos? Regina recatorum, becatorum, hacete un caldorum del borragorum, que nos robaron unos. Amén. Y le hace así, y todavía y lo baja, y la gente allá, como no sabe, se deja engañar. Y para esto uno tiene que aprender un poco también el latín, porque ellos más antes daban la misa en latín. Entonces cuando los indiecitos, cuando los incas escuchaban hablar, decían: bueno, ¿qué cosa será eso? Y todavía hacían largas oraciones y letanías para pretexto, para robarles el oro. La escritura dice clarito, yo no les estoy mintiendo. Los hacían hacer campanas de oro, y después esas iglesias resultaron sin campanas. Después tenían campanas de bronce. Como el bronce era caro, también se lo robaron, hicieron campanas de hierro. Y ahora ya no hay ni eso ni de hierro, sino que ahora han inventado los altoparlantes y le ponen ahí el sonido nomás. ¡Qué astucia! ¿Cómo se llevaron? ¿Cómo robaron el oro ellos en diferentes formas? Si yo me pongo a hablar, no tengo tiempo, hermanos, para seguirles hablando de estas cosas. Lo que hicieron aquí en el Ecuador y en el Perú. Y trajeron la maldita Santa Inquisición, o la mal llamada Santa Inquisición. Pobre de alguno que rezongue por ahí. Dice acá: y la mujer estaba vestida de púrpura escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de las inmundicias de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, madre de las rameras
y de las abominaciones de la tierra. Aquí en la frente, en la corona del Papa, nos dice Vicarios Filis Dei, en letras romanas, para que el mundo no entienda. Pero aquí el apóstol Juan, él lo ve diferente y dice: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Por eso yo les nombré la Santa Inquisición. Pobres de aquellos que estaban hablando de la Iglesia Católica, que lo cogían, lo mataban como les daba la gana y lo metían a la hoguera. Entonces esa palabra mentirosa es la que está refiriéndose Dios, que dice que nosotros no debemos de escuchar, porque nosotros vamos a llegar a gobernar la tierra. Nuestros hijos, nuestros nietos, todos ellos van a llegar a gobernar la tierra, pero nosotros tenemos que desde chiquitos enseñarles ya a cambiar ese dialecto. Ya en nosotros no vamos a decir que Dios le bendiga, hermano, ya no, sino bendecido. Esa va a ser la nueva raza. Nosotros ya no le decimos a los hermanos solamente hermanos, sino que les decimos dioses, porque somos una organización de dioses y también somos ángeles. Y cuando nosotros le alabamos a Dios, ya no le vamos a decir aleluya, le vamos a decir Abba Padre. Usted lea en el libro de Romanos, el capítulo 8, dice que nuestro espíritu mismo clama a Dios con gemidos indecibles, que nosotros no sabemos pedirle como conviene, pero no es nuestro espíritu el cual clama a Dios Abba Padre. Y ya lo estamos diciendo, no solamente clamando en sueños ni en visiones, sino que de nosotros mismos estamos diciéndole a Dios Abba Padre, Abba Padre. Hasta aquí llego con este mensaje. Estaré con ustedes hasta otra oportunidad, si así Dios lo permite. Saludo a los bendecidos que están en el África, en Europa, en Asia, a los que están también en Norteamérica. Tengo muchos bendecidos que me están reportando los mensajes, están escuchando los videos en Norteamérica, en Estados Unidos, en diferentes partes. Yo le digo porque ahí ellos dicen ven el enlace. Y también hay preguntas. Por eso dice en Isaías que quieran venir de lejos a verlo. Y a mí me han dicho, papito, yo lo quiero ir a ver. ¿Cómo hago para ir? Sobre todo del África, quieren venirme a verme. Yo le digo, si ustedes están viendo el video, ustedes están viendo las fotos, las que yo mando ahí están en mi correo, en el Face. Así como soy, estoy ahí, soy yo acá. Lo que pasa es que en África lo esperaban a Enoch allá. Pero no, él no viene allá, él viene acá en Ecuador. Y desde Ecuador, de la nación del Ecuador, del estado del Ecuador, yo les hago un saludo cordial. Muy buenos días, bendecidos. Permiso.